Hola, buenas, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver 10 consejitos más o menos sobre el primer año de medicina, ¿vale? Antes que nada, te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho todavía. Y bueno, empezamos. Primer consejo. El primer consejo es que olvides todo lo que has aprendido, el cómo has estudiado todos estos años, porque no te va a servir de nada. Básicamente porque no tiene nada que ver estudiar bachillerato con estudiar primero de medicina. Primero de medicina es acojonante, ¿vale? Así como que da un poquito de respeto. Yo cuando entré, ya os comenté que no entré precisamente por la vía normal y lo noté un montón, ¿vale? De decir, ostras, ¿cómo estudio? No sabía cómo estudiar. Incluso compañeros míos también que venían de bachiller decían, es que no me da tiempo. Porque claro, ahora paso al paso número 2, ¿vale? Al consejo número 2. Es que no hagas apuntes a mano. Es decir, yo al principio empezaba, cuando llegaba a casa, me hacía el tema a mano. Eso lo hice un día, dos, creo que llegué hasta el tema 4 de 30, ¿vale? De fisiología general, que es una asignatura, porque es que no me daba tiempo a más, ¿vale? Entonces, número 1, aprende a estudiar, que aprenderás, cada uno tiene su técnica, pero aprenderás. Igual te cuesta más o te cuesta menos, pero vas a aprender. Número 2, haz los apuntes a ordenador, ¿vale? Hazte un curso de Word o de lo que quieras. Word es lo más habitual, lo que usamos para hacernos los apuntes, y haz apuntes en ordenador, ¿vale? Consejo número 3, que va muy relacionado también con el 2, y es que tomes apuntes a ordenador, porque si estás en clase y pretendes hacer apuntes a mano, lo que va a pasar es que vas a quedarte sin mano. O sea, si quieres ser de cirugía, no te recomiendo que uses mucho la mano para escribir a mano, ¿vale? Porque a mí me salía un callito aquí, ¿vale? En esto que es esta parte de aquí, que bueno, llevo la uña ya para hacer, ¿vale? Pero en el... De hecho, es que todavía, no sé si se aprecia, que hace así algo como un vueltito ahí, y eso era de hacerme los apuntes a mano. No os hagáis apuntes a mano, ¿vale? Los apuntes siempre a ordenador, ¿vale? Y aparte es que la velocidad que cogen los profesores es... vamos, que parece que vayan de rally, ¿vale? Entonces, aprende a estudiar, hazte los apuntes a mano y coge... mentira, no cojas los apuntes a mano, hazlos todos a ordenador, ¿vale? Vamos al paso 4, que también va un poquito relacionado con lo de tomar apuntes, y es que te leas, en la medida de lo posible, te leas los temas antes de ir a clase. Es decir, hay profesores que sí que te suben el tema antes de ir a clase, entonces tú te descargas el PowerPoint o el PDF, te lo lees y ya cuando llegas a clase sabes de qué te va a hablar el profesor, y sabes más o menos qué diapositiva igual está o no está, porque hay profesores que te suben un PowerPoint y para ver si estás atento en clase te meten otra diapositiva y es como, esto no está, ¿vale? Si tú te lo lees antes, sabes realmente dónde tienes que tomar apuntes. Eso es como un consejito extra, en plan, como para ir subiendo, ¿vale? Porque es que claro, si tú estudias solamente de los PowerPoints, puedes aprobar. Igual con un 5, un 6, con suerte, ¿vale? Pero si tú además tomas apuntes y en lo que veas que el profesor dice esto es muy importante, te haces como doble asterisco y dices, como es muy importante me lo voy a estudiar porque igual cae, que suele caer, ¿vale? Hay muchos profesores que hacen eso, es como esto es muy importante o esto me gusta mucho, o igual repiten la misma cosa como 3 o 4 veces, ¿vale? Eso es como... importante igual a puede salir en el examen, ¿vale? Tenerlo muy claro. No te lo van a decir directamente. Hay algunos que sí que te dicen, esto podría ser una pregunta de examen. ¿Cuál no sé qué, no sé cuántos? ¿Vale? Hay algunos que
muy pocos, que en algunas ocasiones hacen eso, pero muy pocos. Y yo de hecho en mi primer examen de fisiología yo sabía lo que iba a salir. Porque es que luego, y lo suspendí, o sea, soy una cenutria, ¿vale? En el primer examen de fisiología yo sabía lo que iba a salir. Y es que de eso se dije a la profesora en la revisión, digo, es que yo sabía que esta tabla y esta tabla iba a salir. Porque lo sabía, o sea, era intuición de decir, la profesora ha dicho esto, esto va a salir. Porque además que lo recalcan mucho los profesores, hay que fijarse mucho en esas cosas, ¿vale? Luego, a ver, en cuanto al quinto consejo, es un poquito más personal, en plan, no te fíes de nadie, ¿vale? Ni de tu propia sombra. En medicina hay demasiada competitividad, cosa que jamás entenderé, porque pienso que cada uno tiene que competir contra sí, o sea, contra sí mismo. Decir, es mi cerebro el que tiene que avanzar, no tengo yo que chafar a otra persona para yo resaltar. Eso es muy triste, la verdad. Entonces, hay gente, obviamente no te fíes de nadie, pero sé amigable con todo el mundo, ¿vale? O sea, no porque alguien sea gilipollas conmigo voy a tener que serlo yo con él. La sonrisa es la mejor arma, y lo sabemos. Si tú a una persona que le caes mal le sonríes, aún le va a fastidiar más. ¿Vale? Un buen consejo del día, y ya no solamente de medicina, sino para la vida en general, ¿vale? Claro, hay gente que te va a pasar los apuntes porque igual le caigas bien o porque igual sea una persona desinteresada que diga, bueno, pues no pasa nada, yo te los paso, no me importa. Pero luego va a haber gente que te los va a pasar, pero igual te los va a pasar incompletos. Y tú, claro, si no te miras los PowerPoints o los de esto que vas a estudiarte, pues como que igual te lo estudias y tienes suerte y apruebas porque eso no cae, o igual ahí has metido un poco la pata de no haber estudiado suficiente, ¿vale? Porque sí que es verdad que obviamente cuando tú pidas apuntes es o opción 1, te has ido dejando la asignatura como para al final del trimestre o del cuatrimestre, o bien y ese día no has ido a clase. O sea, si ese día no has ido a clase por cualquier cosa de que, yo que sé, has tenido que ir al médico o X situaciones de la vida, lo normal es que si un compañero te lo pasa, es que te lo pase bien. Pero como digo, no te fíes de nadie, compruébalo todo, ¿vale? Luego, en relación a este consejo, va el siguiente consejo, que ya no sé si es el sexto ya, que los tengo aquí anotaditos al lado, porque si no, me pierdo. O sea, como no tengo aquí anotado en mi super portátil, super cookie y mono que tengo, que estoy en el despacho, por cierto que no os lo he dicho, este es mi despacho. A ver si luego hago como un tour y os enseño mi despacho, así al final del vídeo. Eso. El sexto consejo viene con relación a todo el tema de los apuntes, y es que, por ejemplo, en mi universidad hay una cosa que se llaman comisiones. Supongo que en todas las universidades habrán comisiones. Comisiones es los apuntes de todo el cuatrimestre, ¿vale? de toda la asignatura. Esto va bien, pero no es mano de santo. Es decir, las comisiones yo no recomiendo comprarlas, pero sí que van bien por si alguna asignatura el profesor no es de subir los temas antes, te va bien para el día de antes mirarte qué es lo que van a dar en clase, porque en una comisión está todo, ¿vale? Entonces, más o menos, si están medianamente bien, pues te puede servir para darte una primera leída al tema, y cuando luego vayas a clase con el tema ya leído, te suene todo, vayas mirando en la comisión y vayas completando qué es lo que falta, si falta algo o si hay algún fallo, ¿vale? Eso, entonces sí. Pero no te compres una comisión en plan de, esta comisión es mano de santo, voy a probar. No, porque es que no. O sea, hay cosas que hay fallos, y si justo ese fallo te lo preguntan y tú lo tienes mal porque en la comisión lo pone así, ¿vale? Porque puede ser que algún fallo que haya en la comisión no te lo vayan a preguntar en el examen y da igual. Pero si justo preguntan por eso,
las lía un poquito. ¿Vale? Entonces, eso cada uno que haga lo que crea conveniente, pero yo os digo la parte buena y la parte mala de las comisiones. Y la parte buena para mí es que tienes toda la asignatura, todo el temario ya como en un librito y ya está. Es lo único bueno que veo. Luego, consejo número 7. El consejo número 7 básicamente es que te planifiques bien. Yo de hecho, ahora cuando salga el tour de mi despacho, que bueno, tampoco os esperéis un gran despacho, pero bueno, es mi despacho y le tengo mucho cariño y aprecio y estoy muy contenta con mi despacho. Yo tengo ya planificado ahí en la pared, tengo puesto todos los exámenes del año. Tengo los de enero y tengo los de mayo, junio, julio, porque es como que final de mayo, principio de julio, el segundo cuatrimestre y las convocatorias extraordinarias, por si acaso, también me las tengo apuntadas. ¿Vale? Planifícatelo todo. Y sí o sí, los trabajos, si puedes, también. Es decir, si tú tienes un trabajo que tenéis que hacer entre 4 o 5, mételes caña a esos 4 o 5, ¿vale? Porque cuanto antes tengas un trabajo hecho, más tranquilo, tranquila te vas a quedar y tu cerebro va a concentrarse mejor en estudiar, ¿vale? Yo, por ejemplo, a mí no me gusta dejar los trabajos para la última hora. A mí me gusta tenerlos, o sea, si tengo que... De hecho, lo bueno es que soy de las primeras de la lista, entonces siempre me toca exponer de las primeras, ¿vale? En plan, pues eso, las exposiciones van primero por orden de lista y me toca siempre al principio, es como... Bien, porque en cuanto a fechas hay algunas que pues son diferentes y tal, las exposiciones. Total, que cuanto antes lo hagamos, mejor, porque más tranquilo se nos queda el cerebro y más podemos concentrarnos en lo que viene a ser el estudiar para los exámenes, ¿vale? Si tenéis opción de entregar algo el día 1 hasta el día 10, entregarlo el día 2 o el 3, ¿vale? Como muy tarde, porque así ya tendréis todos esos días de margen que no tenéis que estar... que si quedamos tal, que si esto, que eso, que modificamos. Al final es como estrés total de decir, es que necesito estudiar, no necesito estar con un trabajo que encima vale un punto, porque de normal los trabajos valen un punto de 10, ¿sabes? Es como, no vale la pena emplear tanto tiempo en un trabajo que vale un punto. Que sí, que está claro que hay que hacerlo bien, pero no hay que tirarse 3 semanas para hacer un trabajito de un punto. Si lo podéis acabar en 2 tardes, pues mucho mejor, ¿vale? Y así es más tiempo, esas 2 semanas de margen que tenéis para estudiar las asignaturas, ¿vale? Luego, ¿qué más? Vale, este consejo es muy importante. Haz ejercicio físico. No te tires las 24 horas del día sentado estudiando, ¿vale? Porque básicamente te van a doler las piernas, te va a doler el cuerpo entero y vas a estar decaído. Yo lo he notado un montón cuando he hecho ejercicio, estaba más activa, me concentraba más y es como que el hacer ejercicio te activa el cuerpo y te activa la mente, ¿vale? Te concentras mucho más. No sé, no recuerdo exactamente qué es lo que hace el cerebro, pero te anima y te motiva mogollón. Y nada, bueno, con 1 horita al día es suficiente para sobrevivir a la carrera. Básicamente es eso, o sea, necesitas distraerte un poco, no solo estar estudiando, hay que distraerse y hacer ejercicio, pues eso. Y luego, consejo 9, por ejemplo, va también muy relacionado un poco con la vida en general, y es que te dediques tiempo a ti y a los tuyos, ¿vale? Eso de decir, no, estoy estudiando. Vale, yo, por ejemplo, personalmente, cuando se acercan exámenes no quedo con nadie, pero sí que incluso hay veces que digo, pues, aunque sea cada 2 domingos, ¿vale? En plan, domingo sí, domingo no, yo quedo con mis amigas para irme a desayunar al bar, ¿vale? Por ejemplo, a la cafetería. Es que al bar suena un poco mal. Me voy a la cafetería y a desayunar un ratito y luego ya pues vuelvo a la rutina. Pero por lo menos a mis amigas las tengo que ver, ¿vale? Y bueno, con mi madre siempre estoy hablando y tal. Pero siempre hay que dedicarle tiempo también a la gente. Porque quieras que no... no sé, o sea, no sabes cuándo se puede ir alguien. Y... no sé, yo me pasó hace muchos años de que cuando tenga vacaciones me dijeron
que no va a ser posible. Una amiga mía se fue. Y fue justo el primer día de vacaciones que yo tenía en mi primer trabajo. Y desde ese día digo, aunque esté ocupada, por lo menos un ratito tengo que sacar para mis amigas, porque hoy están aquí o mañana ya puede ser que no. Así que nada, es un consejo más de vida como aquel que dice, y aunque tengamos mucho que estudiar, por lo menos media horita al día podemos sacar para decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vale? Como consejo de vida, más que de medicina, pero bueno, también tiene relación. Y bueno, lo más importante es que disfrutes de tu carrera. O sea, a mí la carrera es algo que me encanta, o sea, al fin y al cabo va a ser lo que más vas a disfrutar, porque si te has metido en medicina suele ser por vocación, ¿vale? Muy poca gente se mete por hacer algo, porque o sea, es un poco de psicópata meterse a medicina solo por hacer algo, ¿sabes? Pero bueno, hay gente así, ¿vale? Que se mete a medicina porque sí. Y yo es una carrera que a mí, o sea, me encanta, me vuelve loca, me enamora, es como magia, ¿vale? Yo estoy encantada, pese a todo lo que tengo que estudiar y todo el tiempo que le tengo que dedicar, es una carrera preciosa y lo que digo, al fin y al cabo va a ser lo que va a estar conmigo toda la vida, porque las personas vienen y van, pero la carrera siempre va a estar conmigo. Y el día que sea médica, voy a ser médica y me moriré siendo médica. Vale, bueno, espero tardar mucho tiempo en morirme, pero sí, básicamente es eso. Cuando tú estás con una persona o lo que sea y tal, no, igual no te va a durar toda la vida, igual que las amigas o igual que cualquier persona en general, pero la carrera es algo que ya cuando tienes tu carrera es tuyo, es para toda la vida, no te lo pueden quitar. Es, no sé, yo pienso así, vamos, que es como cuando tienes un hijo, que tu hijo es para toda la vida, pues con la carrera pasa lo mismo, ¿vale? Y nada, bueno, incluso aunque hayan asignaturas que no te gusten, no es que no te gusten, es que igual no las entiendes o no llegas a entenderlas del todo. Porque a mí me ha pasado con alguna. A mi bioquímica, por ejemplo, al principio decía, qué asco, qué rollo. Y luego cuando empecé a estudiarla y empecé a entenderla, fue como, ¡hala! Me mola. O sea, de hecho, incluso tengo vídeos de bioquímica por ahí en otro canal. Porque es que me parece muy interesante, muy bonito. Pero, vamos, no sé, disfruta de tu carrera y ama tu carrera. Porque es muy bonita. Y creo que ya no tengo nada más que deciros. Realmente es como que estos vídeos me salen como muy raros porque es como... me pongo tan emocionada que no sé, no sé cómo explicar las cosas y me siento un poco tonta a veces. Esta tía está estudiando medicina porque si esta puede, cualquiera. Porque parezco muy tonta, la verdad, porque es tanta la alegría que siento de guay. Que, mira, no sé. Me voy a despedir ya, que como siempre me pongo muy tonta. A ver, nada, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, nos vemos en otro vídeo. Si se me ocurre cualquier otra cosita os la iré contando. Y si estudias medicina igual que yo y se te ocurre otro consejo, pónmelo en comentarios por si se me ha pasado alguna cosita, ¿vale? Un besito, ¡mua! Hasta luego. Bueno, pues os voy a enseñar así un poquito mi despacho, ¿vale? Es como que ahí tengo mi mesa con, bueno, el trípode portátil, porque básicamente el trípode está ahí porque acabo de grabaros el vídeo. Y nada, bueno, aquí tengo un espejo. Hola. Aquí tengo un corcho, una ventana, y aquí tengo los exámenes, como os había comentado. Tengo aquí los de enero y aquí tengo los de mayo a julio. Así que nada, y bueno, todo eso son apuntes que tengo que dar a gente porque son de este año pasado. Y ya está.